¿Quién soy yo en Cristo? En esta mañana estamos viendo quién soy yo en Cristo y subtitulado Cristo a la luz de la revelación paulina. En esta mañana voy a hablarles sobre el tema palabras. Juan 6:63, Jesús dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Otra vez, las palabras de Jesús. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vamos a ver a Proverbios 18:21. Abre tu Biblia en Proverbios 18, versículo 21. Un versículo muy conocido. Nuestras palabras pesan. Nuestras palabras pueden traer vida o pueden traer muerte, pueden traer sanidad o pueden traer enfermedad, pueden traer prosperidad o pueden traer pobreza y escasez. Nuestras palabras pueden traer victoria o derrota. Proverbios 18:21 dice Salomón aquí en este proverbio de sabiduría: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Las palabras de Jesús echaron fuera demonios. Las palabras de Jesús sanaron a enfermos. Las palabras de Jesús alimentaron multitudes. Calmaron el mar y resucitaron a los muertos. Amén. ¿Qué quiere decir? Nuestras palabras llevan poder. No me digan, oh, no, pues eso es porque Jesús es Dios, pues Él tiene todo ese poder. Él estaba usando la lengua conforme a la palabra de Dios como nuestro ejemplo. Él era un ser humano. El Verbo se hizo carne. Nosotros también podemos usar nuestra lengua para crear, para echar fuera demonios, para sanar, para multiplicar. Las palabras de Jesús también provocaron tal malicia y odio en los corazones de los líderes de Israel que finalmente le clavaron a una cruz. Abre tu Biblia, Hebreos 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Escucharon? Amén. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Palabra creativa. Dios creó el universo entero y todo lo que hay en él con sus palabras de la lengua. Dijo: sea la luz. Dijo: haya expansión. Júntense las aguas. la tierra hierba verde. Digo, haya
lumbreras. Me ha fascinado la palabra que dice aquí, sea la luz. Y luego unos días después dijo Dios, haya lumbreras. No nos enseñan que la luz viene del sol y sabemos cuando se pone el sol se oscurece. Cuando se levanta el sol hay luz. Pero la luz es una sustancia que Dios creó. Sea la luz antes de crear al sol y a la luna y a las estrellas. La palabra de Dios produzcan las aguas seres vivientes y produzca la tierra seres vivientes. Produjo, creó con palabras. Y quiero que entiendan algo. A mí me crearon en la iglesia, escuela dominical. Me enseñaron muchas veces Génesis 1:1. Yo siempre lo miraba como Dios que creó el universo, la tierra, las estrellas, los planetas. Y en mi mente era Dios que se sienta en el trono, ahí en el cielo, Dios Padre, mi Dios. Luego veo en la palabra de Dios que no era el Padre, sino el Hijo. Ahí en Génesis 1:1, el Hijo, en realidad era la Trinidad, porque luego dice, hagamos al hombre en nuestra imagen. Dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Pero dice en Apocalipsis que Jesús creó todas las cosas. También en Juan. Vamos a ver a San Juan 1, versículo 1, de 1 a 3. Aquí Juan refiere a Jesús, a Hijo de Dios, como el verbo. En inglés es palabra. Me gusta la versión en español mejor. Dice Juan 1:1, en el principio. Génesis 1:1 empieza también, en el principio. No fue el principio, pero el principio que nuestras mentes humanas pueden entender. En el principio era el verbo, Jesús. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas. La tierra, las grandes ballenas, el elefante, aves, los dinosaurios, las montañas, el sol, luna, las estrellas, los planetas, las galaxias, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra verbo es palabra, denota acción. Verbo hace, crea. Dios hizo que las palabras del hombre fueran cosas creativas. Quizás no lo había pensado. Las palabras que Dios te ha dado son palabras creativas. Hebreos 1:3. Interesante, vimos en Juan 1 que Jesús, el verbo, creó todo.
Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero dice aquí, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder Jesús creó la tierra, el sol, la luna, creó todo. Y aquí dice que no solamente creó todo con la palabra de su poder, sostiene todo con la palabra de su poder. Él no permite que se mueva el sol ni media pulgada más lejos ni media pulgada más cerca a nosotros, porque nos congelaríamos o nos quemaríamos. Y se sostiene todo. Entonces creó con su palabra y sostiene todo con su palabra. Las palabras dominaban las cosas que las palabras habían creado. El universo es sostenido y gobernado por su palabra. Nuestras palabras tienen poder. Amén. Di, mis palabras tienen poder. Mis palabras tienen poder. Con palabras amamos y con palabras rompemos corazones. Con palabras llenas de Dios edificamos la fe. Si tú hablas palabras llenas de Dios, llenas de tu palabra, vas a edificar la fe tuya y la fe de otra persona. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero con palabras de conocimiento basado en nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos, destruimos la fe. Tu palabra tiene poder. Las palabras que se pronuncian en nuestras escuelas secundarias y universidades influyen en nuestra juventud, nuestros hijos, contra Dios y destruyen nuestra nación. La nación está como está ahorita porque quitaron la oración de las escuelas hace muchos años, quitaron la palabra de Dios. Y ahora en las escuelas, en las universidades, enseñan cosas contra la palabra de Dios. Hay tanta maldad, hay tanta mala influencia en los jóvenes. Por eso la parte probablemente más importante de la visión que Dios nos dio cuando vinimos a esta iglesia era alcanzar a los jóvenes. ¿Dónde están? Necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes. Tenemos que salir a buscar a esos jóvenes y traerlos al reino de Dios, traerlos a los pies de Jesús. Amén. He dicho antes, voy a repetir, vas a estar en una iglesia fiel a esa iglesia, debes de abrazar la misión de la iglesia. Si no puedes abrazar la misión, estás en la iglesia equivocada. Bueno, sigamos.
Volvimos a lo que leí al principio en el libro de Juan, las palabras de Jesús. Dice Jesús, las palabras que yo os he hablado son palabras que tienen poder, tienen energía y la capacidad creativa de Dios. Son palabras que dan vida, edifican el amor, crean fe. Son palabras, las palabras de Jesús han dado a nuestros espíritus la naturaleza misma del Padre. ¿Escucharon? Entonces vamos a declarar palabras de vida, no de muerte. Palabras de vida, no de muerte. Es tan fácil quejarnos. Es tan fácil soltar palabras de queja. Es tan fácil hablar palabras de muerte. Tengo esta enfermedad, y tengo la otra enfermedad, y tengo esto, y tengo el otro, y tengo dolor, y tengo... Cuando podemos, nos cuesta igual hablar palabra de Dios. Te cuesta igual hablar palabras de vida. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. En lugar de decir estoy enfermo, di por sus llagas he sido sanado. Vas a tener que practicar esto. Estamos impuestos a hablar enfermedad y dolor y cosas negativas. Tengo que cambiar el chip y hablar la palabra de Dios. En lugar de decir mi cheque no va a alcanzar para todos mis gastos esta semana o este mes, di Jehová es mi pastor, nada me faltará. Habla la palabra de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta. Conforme sus riquezas en gloria. Amén. En lugar de decir me siento débil, di el gozo del Señor es mi fortaleza. Y empieza a cantar cantos de gozo. Vas a sentir fortaleza. En lugar de decir nunca voy a salir de esto, di soy más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Les voy a dirigir en unas declaraciones de la palabra de Dios en esta mañana, pero les voy a recomendar que empiezan una lista en la casa con pluma y papel, con marcador, algo que puedes poner en la hielera o en el espejo o tener en tu Biblia si es que abres tu Biblia todos los días. Empieza una lista y añade en esa lista. Yo lo he hecho en mi teléfono, porque el teléfono siempre está conmigo. Pero hay muchos que no saben hacerlo en el teléfono. Saben apuntar en papel. Y añade declaraciones de fe. Y habla esas declaraciones de fe. Di esto: estoy bendecido en mi salida y en mi entrada. Soy el primero y no el último. ¿Sabe que esto viene de la palabra de Dios? Dios me ha puesto encima y no debajo. Soy la cabeza y no la cola. Di todo aquello en que ponga mi mano prosperará.
Está en la Biblia, quizás no lo han leído, está ahí. Yo y mi esposa declaramos esto porque tenemos un pequeño negocio que vendimos cosas por internet y declaramos todo a lo que ponemos en nuestras manos para prosperar. Gloria a Dios. Di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Di, soy una nueva criatura en Cristo. Soy una nueva criatura. Jesús es hecho para mí sabiduría. Jesús es hecho para mí redención. Ahí está en la Biblia. Jesús es hecho para mí santificación. Jesús es hecho para mí justicia. El creador del universo mora en mí. Si eso lo repiten varias veces por día, lo van a creer algún día. Porque hasta ahorita no creo que lo creen. Como que sí lo creen, pero no lo creen. No pueden captar que el creador del universo mora en ti, en mí. Es tremendo. La naturaleza del Padre está en mí. La habilidad del Padre está en mí. Hablaré palabras de vida y no de muerte. Es algo que deben decir todos los días. Abre tu Biblia, Proverbios 18, 21, léelo y confiésalo. Voy a hablar palabras de vida con mi lengua, no palabras de muerte. Tenemos control sobre nuestra carne. Tenemos autoridad sobre estos 5 sentidos. Amén. Y esta carne no soy yo soy el espíritu. Yo moro dentro de esta casa que se llama carne y hueso. Mi espíritu tiene autoridad sobre esta carne. Di, bendeciré a otros con mis palabras. Edificaré la fe de otros con mis palabras. Venceré al enemigo con mis palabras. ¿Qué hizo Jesús en el desierto? Venció a Satanás con sus palabras. Cada tentación, digo, escrito está. Y dicen que la original, la palabra escrito está, significa escrito y para siempre escrito está. La palabra de Dios nunca se puede cambiar. Escrito está, Jesús dijo. Y luego habló la palabra a Satanás y le venció. Tu enemigo no te va a dejar en paz. Te deja en paz por un tiempo. Ahí dice en la palabra de Dios, creo que es en Lucas, capítulo 4, Satanás le tentó a Jesús en 3 ocasiones y 3 lugares
Jesús le contestó, escrito está, y le dio palabra. Dice que el diablo le dejó a Jesús por un tiempo. Ya no pudo con él y le dejó por un tiempo. O sea, iba a volver a tentarle otra vez, atacarle otra vez. Tienes que seguir luchando y declarando la palabra de Dios sobre tu vida, sobre la vida de tu esposo o esposa, sobre la vida de tus hijos, sobre la vida de tus generaciones. Venceré al enemigo con mis palabras. Y al último, llamaré las cosas que no son como si fuesen con mis palabras. Llamaré las cosas que no son como si fuesen con mis palabras. Palabras creativas. Puedes llamar a las cosas que no son con tus palabras, como si fuesen. Esa enfermedad donde puedes decir, yo no tengo diabetes, yo no tengo cáncer en el nombre de Jesús, porque por las llagas de Jesús estoy sanado. Llamando a las cosas que no son como si fuesen. Si yo tengo salud en mi cuerpo, tengo un cuerpo rejuvenecido y fuerte, fortalecido por la palabra de Dios, sostenido por el poder de su palabra. Llama las cosas que no son como si fuesen. Algunos dirán, no, pues entonces estás echando mentiras. No, son palabras de fe. La fe llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Mi cuenta de banco está siempre lleno. Estoy bendecido en mi salida y mi entrada. Nuestro hermano Enrique salió a visitar su familia. Declaraba la palabra de Dios sobre su vida. Estás bendecido en tu salida y tu entrada. Y aquí está. Fue y vino. Salió, entró. Gracias. Llegó bien. Aleluya. Gracias, Padre. Hermano, vimos a la hermana Linda muy contenta. En esos días que estaba afuera, pero está más contenta ahora que moriste. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La dejaste en buenas manos. Gracias, Señor. Aprendan a usar tu boca. No solamente cuando te sientes mal, no solamente cuando tienes dolor de cabeza o cuando el doctor te dice que tienes una enfermedad. Y lo puedes cancelar en el nombre de Jesús. Pero en cualquier momento, en cualquier tiempo, en la mañana cuando te levantas, di, este día es el día que hizo el Jehová, me gozaré y me alegraré en él. Este día estoy bendecido. Todo lo que hago con mis manos va a prosperar, porque es la palabra de Dios. Cuando oras, no simplemente dices, Señor, bendice a mi esposo, bendice a mi esposa, bendice a mis hijos, y a mis nietos, y a mi papá, y a mi mamá, y al pastor, y a mis hermanos de la iglesia, y a mi patrón. Declara la palabra de Dios cuando estás orando. Dile al Señor, dile, Padre, tu palabra dice que soy más que vencedor. Tu palabra dice que por la llaga de Jesús yo fui sanado.
Palabras llevan peso. Tus palabras son poderosas. Muerte y vida, o la vida y la muerte están en el poder de la lengua. ¿Por qué vas a dar palabras de muerte? ¿Por qué van a hablar palabras que destruyen? ¿Por qué van a hablar palabras que dañan la fe de otros? ¿Por qué vas a hablar palabras que separan a los hermanos en Cristo y separan a los amigos? Habla palabras de vida, palabras que edifican a los demás. Que edifican su fe. Gloria a Dios. Aleluya. Póngase de pie en esta mañana. Gracias, Señor. Vamos a alabar a nuestro Dios. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a usar nuestras palabras. Amén.